a la clase, lo cual es bastante bueno. Entonces quiero aprovechar un par de minutitos hasta que comencemos formalmente y preguntarles si han podido inscribirse en los grupos, si han podido desarrollar la actividad de inscribirse también en la asistencia. Aprovecho estos minutitos que estamos hablando para ir admitiendo a cada uno de ustedes y cuando tengamos una masa crítica, alrededor de 20, ya comenzamos la clase. No sé cómo les fue con esa actividad, si han podido hacerla, si han tenido algún problema. De todos modos, yo lo puedo chequear perfectamente acá en... Ah, qué bueno. Creo que se han anotado. Bárbaro, bárbaro. Sí, sí, profe, la verdad que sí, se pudo escribir bien. El tema, quería hacerle la consulta, ¿usted Sí. cuándo va a habilitar las teorías de madera y metálica? Porque no están habilitadas en el aula todavía. No, usted sabe que varios de ustedes me escribieron y me olvidé. Yo les dije ese día que lo hacía y me olvidé. Así que en este momento lo estoy haciendo para que les quede a ustedes. Ya mismo lo hago. No obstante, vamos a ir repasando los contenidos del día de hoy. ¿Sí? Eh, Veo un grupo, el grupo número 1, que está solamente Germán Resónico, solo. No sé si... ¿Cuántos habíamos dicho que somos en la clase? ¿Recuerdan que me dijeron ustedes? ¿Eran 27, puede ser? Sí, 26 o 27, profe, una cosa así. Muchas gracias, Guillermo, imagino que está hablando. Sí, profe, yo. Bien, entonces tenemos 3, estoy revisando los grupos, 5. Deben un momento. Estoy contando 24 y con Germán Resónico 25. Hay dos posibilidades. O Germán se une al primer grupo después del grupo 1, es decir, al grupo número 2, o los dos integrantes que faltan debieran anotarse con Germán. Decídanlo ustedes y díganme para que ya con esto haga el sorteo de los temas de eficiencia y podamos comenzar a trabajar. A ver, ahí se están sumando más de ustedes, somos como 20 en este momento. Profe, yo soy Germán. Hola Germán, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? No sé quiénes son los chicos que faltan, pero por mí cualquiera de las dos alternativas está bien. Bien, a ver. Son las 16:04 y algunos de ustedes inclusive me pidieron acceso a la clase 3 minutos antes de las 16. Así que por respeto a las personas que estuvieron puntualmente, vamos a comenzar, ¿bien? Formalmente la clase. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla. Sí. A ver, ¿cómo sería esto? Bueno, ahí lo que estamos viendo, noten ustedes que yo lo que hice fue contabilizar acá, pinté todos los grupos que están completos y me da 24. Pero por otro lado, Germán está solo en el grupo número 1. Entonces, pregunta para Pablo Nicolás, Pablo Federico y Diego Facundo. ¿Tiene inconveniente que Germán se sume con ustedes? Hurtado, Liquín, Torrejón, ¿están presentes? Sí, profe, no hay problema. No hay problema que Germán lo incorporemos a su grupo. Sí, no hay problema. No hay problema. Perfecto. Cualquier cosa me dicen, si uno es de Boca, el otro es de River, eso, bueno, ustedes saben que se arregla. Bueno, entonces ahí ya estaríamos. Tendríamos grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 6 grupos, ¿sí? Con una media de 4, de 3 integrantes. Bien.
estaríamos en condición, entonces, hemos anotado 25, estaríamos en condiciones de hacer sorteo. Alejandro Escalante, ¿usted está en algún grupo? Veo que está sobre la planilla también. Sí, profe, estoy en el grupo 5. Bien, perfecto. Acá está Alejandro. Estaríamos, entonces. ¿Están todos de acuerdo con esta conformación? Si alguien se queda sin grupo, entiendo que tendríamos un gap de 1 a 2 compañeros que podrían estar sin grupo. Si alguno está sin grupo, me avisa. Mi correo es bastante sencillo. fi.unju.edu.ar. Es bien sencillo. Si alguno llega a estar sin grupo, bueno, me escribe y lo vemos. En la clase de hoy vamos a trabajar los elementos de metálica y madera. Les pido por favor que se anoten en la asistencia. Lo bueno de esta planilla que está cargada en la nube es que todo lo que trabajemos queda acá, ¿sí? Y si yo vuelvo ahora a edificios y veo la asistencia, podemos trabajar directamente acá, ¿sí? Trazamos una línea y hoy es jueves 13, ¿verdad? Entonces acá, por favor, del 1 al 2, así de manera ordinal, anótense en la asistencia, por favor. Bien, y de esa manera vamos teniendo la asistencia de cada una de las clases. Bueno, listo con eso, vamos al primer tema. Avísenme si ven mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Pasando en limpio, ya estarían los grupos. Yo subo el sorteo si puedo esta noche, si no mañana en la mañana. Y comienzan a trabajar con lo que vamos a discutir el lunes. Yo les voy a subir material, voy a habilitar todo el material hoy, ¿sí? De eficiencia y de estos temas. Y el lunes vemos la parte de eficiencia. El jueves, viernes lo dejamos para que trabajen y el lunes siguiente hacemos un pequeño parcial. Lo más seguro es que en la clase del día lunes yo establezca algunos puntos principales para el parcial. Por ejemplo, yo no les voy a preguntar el diagrama hierro-carbono, ¿sí? No, ya lo han visto, ya lo conocen, pero sí es muy posible que les pregunte cuáles son las 3 ventajas a la hora de construir con este tipo de estructura, ¿sí? Soporta grandes esfuerzos, tiene plasticidad, ¿sí? Rara vez se derrumba, o también puede ser que les pregunte qué desventaja tiene, ¿bien? Les voy a pasar un par de, si me permiten la expresión, un par de tips para que ustedes vayan, se preparen correctamente para el parcial. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. Las estructuras metálicas, como ustedes las deben haber estudiado en asignaturas anteriores, parten de la conceptualización de Profe, se desactivó su micrófono. No se lo escucha todavía, profe. Por mensaje, a ver si le mandamos, capaz que escucha.
No, profe, su micrófono está desactivado. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora profe. sí. Bien, listo, vamos, era yo. Muchas gracias por hacerme dar cuenta. Estaríamos, vamos a bajar esto. Les pido que, si no me escuchan o algo, me digan. Bien. Entonces estábamos diciendo que las estructuras metálicas, ¿sí?, se conforman de acero, y el acero es una aleación de hierro y carbono, que ya lo hemos estudiado en años anteriores. Entiendo que ustedes lo deben haber estudiado con el ingeniero Tolabín. ¿Puede ser? Nosotros ya con la profe Antequera y la profe Gareca. Ya no estaba el ingeniero Tolabín. Bueno, muchas gracias por la aclaración. El acero tiene 3 ventajas, ¿sí?, que son importantes. Son objeto por ahí de pregunta en el parcial. Una característica es soportar grandes esfuerzos, ¿sí? Esto de sin romperse no es así. Ustedes saben que las estructuras metálicas, el acero en particular, cuando pasa cierto punto, ¿sí?, de fluencia, ya no sirve la estructura, y siempre nos conviene trabajar con los aceros en la parte lineal del diagrama, ¿bien?, de esfuerzo de formación. Es flexible, sí, es correcto, es flexible, y soporta determinadas cargas sin llegar a un punto de rotura súbita, como pueden tener otro tipo de estructura. Sin embargo, cuando tenemos un acero que se caracteriza por tener martensita, por ejemplo, ese acero es más propenso a fallar sobre ciertas condiciones de trabajo que un acero que tiene características de austenítico, por ejemplo, ¿bien? Tiene plasticidad, sí, es cierto, admite cierto grado de plasticidad, es decir, permítanme la acepción de doblarse, ¿sí? Es importante eso porque a la hora de pensar en las estructuras es importante la plasticidad. Esto rara vez se derrumba. En cierta parte es cierto, aunque no siempre sucede de esta manera. Tenemos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo más conocido de esto, de que rara vez se derrumba? ¿Los puentes metálicos? Los puentes metálicos es un muy buen ejemplo, y el caso bastante triste que tenemos de esta situación es el atentado a las Torres Gemelas, ¿bien? Toda la estructura colapsa, no solamente por el peso, ¿sí?, que generó el impacto y que esos aviones queden incrustados ahí, sino el debilitamiento de la estructura por sobretemperatura. Entonces eso es una desventaja, ¿sí? Las altas temperaturas afectan a estos tipos de materiales. Y ¿por qué se cayeron las Torres Gemelas? Seguramente lo tienen que haber visto en algún lado, porque se pensó y calculó para terremoto, para viento, para un montón de cosas, pero nunca se pensó que el edificio podía trabajar a altas temperaturas, como fue el caso de ese atentado, ¿bien? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir este tipo de estructura? Debe ser rígida, ¿sí? Es decir, que si yo aplico una carga, o por ejemplo yo lleno una losa, que no se deforme, ¿sí?, que sea estable, que tenga un momento de volcamiento importante, y eso viene del cálculo y del análisis estructural. Si ustedes, no digo ustedes específicamente, pero en la compañía donde ustedes pueden estar trabajando el día de mañana se dedica a construir una estructura muy esbelta, sin los cuidados correspondientes, es muy posible que esa estructura vuelque ante alguna solicitación. ¿Bien? Que sea resistente, es decir, que al aplicarle las fuerzas, ¿sí?, estos sean capaces de transmitir esas fuerzas a los bastidores, y de los bastidores al suelo mismo,
para derivar los esfuerzos a los que está sometido. Hay una definición clásica de que es una estructura metálica, acá lo pueden encontrar. Básicamente una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman son elementos metálicos. ¿Bien? Esto para mí es suficiente. Si tenemos que discutirlo en un parcial, con eso yo estoy satisfecho. Si nos preguntamos cuáles son los materiales involucrados, y en la mayoría de los casos es acero. ¿Por qué acero? Porque es barato comparado con otros materiales, ¿sí? Que hay estructuras que tienen un mejor comportamiento en la relación resistencia-peso, como puede ser el titanio, pero son carísimos, entonces tenemos que recurrir a la ecuación costo-beneficio. Para las funcionalidades que nosotros estamos buscando, el acero nos permite resolver eso, sí. ¿El costo es adecuado? Sí. Bueno, entonces vamos con ese material. ¿Que hay cosas mejores? Eso es así. ¿Bien? También lo que es importante es conocer las propiedades de los materiales involucrados en esa estructura metálica. Como ustedes saben, no es lo mismo un acero con distinto grado de conformación de carbono, y de acuerdo a eso van a ser las características propias de esos aceros y por lo tanto de las estructuras. ¿Bien? Dentro de lo que se conoce como estructura metálica principal hay una serie de definiciones, ¿sí? La estructura metálica principal se compone de todos aquellos elementos que estabilizan y transfieren los momentos a los cimientos, ¿sí? O bastidor, como se lo conocería en la parte mecánica. Y tenemos vigas metálicas, ¿sí? Vigas de tímpano, largueros, pilares metálicos y una representación gráfica de qué es lo que sería eso, ¿sí? Por ahí si pedimos una representación gráfica en el parcial, se trataría de esto, ¿sí? Donde podamos ver los pilares, la viga, las viguetas. Rara vez lo hemos pedido, sin embargo se lo dejo como comentario. ¿Cómo es la transmisión de cargas en estructuras metálicas? Y bueno, yo al no tener formación civil, lo voy a decir, para mí es simple, aunque entiendo que es algo bastante complejo y hay especialistas como el ingeniero Chacón que se dedican a cálculo estructural, pero dentro de cada área de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, hay distintos grados de especialización. Dentro de lo que es mi profesión, por ser electromecánico, soy especialista en cálculo de cortocircuito, por ejemplo. ¿Bien? Pero bueno, son distintos grados de especialización dentro de cada profesión. Los tipos de estructuras metálicas, tenemos, esto sí es una pregunta de parcial, las estructuras abovedadas, las estructuras entramadas y las estructuras trianguladas. Bien, vemos distintos ejemplos, una estructura en cerca, ¿sí? Una estructura en celosía, tenemos estructuras colgantes, laminares y geodésicas. Están las definiciones de cada uno de ellos, entonces lo pueden ver tranquilamente acá en el apunte, que estos apuntes, por supuesto, en un momento más lo habilito para que les queden disponibles a cada uno de ustedes. Pregunta importante del parcial también, ¿cómo se unen las estructuras metálicas, los tipos de uniones? Hay dos grandes campos, ¿sí? Para que se lleven el concepto ustedes, para unir estructuras metálicas, por soldadura y por tornillo. No hay nada más que eso, ¿bien? Entonces, en una gran clasificación, si se les pregunta cómo es ese tipo de unión, ustedes debieran ser capaces de responder por soldadura o por tornillo y lo que involucra cada uno, ¿sí? La soldadura es la más común y básicamente el concepto, por eso les preguntaba si habían tomado clases con el ingeniero Tolabín.
yo tenía un profesor, un especialista como el ingeniero Tolabín cuando era estudiante de grado, y nos explicó conceptualmente la soldadura. Y la soldadura uno lo puede imaginar de distintas maneras, y acá hay distintos tipos de definiciones, pero la soldadura lo que logra o lo que intenta desarrollar es colocar a los átomos, ¿bien?, de los cuerpos intervinientes en una distancia interatómica tal que puedan interactuar. Bien, entonces en esas distancias interatómicas ya los mismos sufren una suerte de fuerzas de interacción entre los distintos tipos de átomos, y eso es lo que causa la soldadura. Entonces, en una definición, llamémosle holística, la soldadura consiste en colocar los átomos a distancia interatómica de los cuerpos que quiero unir. ¿Bien? Ayudado, por supuesto, eso con calor y a través de un proceso de fusión. Esa es la definición del proceso de soldadura. Y la otra gran forma de unir es por tornillo. ¿Bien? Los tornillos tienen una simplicidad que no tienen la tecnología de soldadura. Sin embargo, los tornillos por ahí presentan el problema que suman mucho peso a las estructuras, ¿sí? Antes de que las uniones por tornillo sean más utilizadas, estaban las uniones por remache, ¿bien? Entonces, yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes respecto de que un barco sea desarrollado, ¿sí?, un buque de guerra, por ejemplo, a través de soldaduras metálicas o a través de remaches? ¿Cuál les parece que es más óptimo o más eficiente a la hora de la construcción y la funcionalidad de esa estructura? ¿La de un barco, pregunta, profe? La de un barco. De soldadura. Perfecto. ¿Por qué? Me imagino que es por el hecho de que la soldadura trata de cubrir todo ese espacio entre las uniones, que por ahí pueden quedar más evidenciadas cuando se hace la unión por un tornillo. Bien, es un buen razonamiento, me parece bueno el comentario. Además, no los puedo ver, así que disculpen si no los puedo llamar por su nombre. Además de lo que... ¿Cuál es su nombre? Belén, profe. Además de lo que menciona Belén, pueden buscar el caso, es un caso testigo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que se trata del buque de guerra alemán Bismarck. El Bismarck, tengamos en cuenta que la soldadura de la soldadura metálica, de piezas metálicas, fue desarrollada por la ingeniería alemana, específicamente para la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ellos lograron fueron barcos, como lo fue el Bismarck, con menor peso. Al tener menor peso, utilizaban menor material, tenían motores más chicos y les permitían ir a una velocidad mayor. ¿Bien? En cambio, las estructuras o los barcos, como lo eran hasta ese momento con los remaches, eran estructuras mucho más pesadas, mucho más lentas, y eso también se notaba a la hora de la economía de la construcción. ¿Bien? Ustedes, si lo pensamos, la soldadura esencialmente aporta un material que no es importante en el volumen de todo el material que se está uniendo. Tiene otros problemas. La soldadura, cuando no está bien hecha, se generan puntos frágiles o, no me va a salir la palabra en este momento, ya me acordé, o estados triaxiales de tensiones mecánicas. Esos estados triaxiales de tensiones mecánicas generados en la mayoría de los casos por concentradores de tensión, generan que la soldadura falle. ¿Bien? Son puntos a tener en cuenta. La unión por tornillo también tiene sus propios problemas, por así decirlo. Si no es buena la calidad con la que ha sido constituido o el control de calidad de esos tornillos,
y no soportan correctamente los esfuerzos de corte a los que se ven sometidos, porque el tornillo fundamentalmente trabaja el corte. Podemos tener casos insatisfactorios donde esas estructuras comiencen a fallar, y si un tornillo no soporta una carga, calculen que el tornillo que está al lado tiene que soportar su carga y la del tornillo que falló. Entonces se genera un efecto dominó y eso genera la destrucción de la pieza metálica. ¿Bien? Bueno, ejemplo de estructuras metálicas, para conocimiento de ustedes, no es algo que vamos a preguntar en el parcial. Esto sí es muy importante lo que estuvimos discutiendo. Ejemplo de estructuras metálicas, la Torre Eiffel, el puente Golden Gate, este museo que se encuentra en Bilbao, que ya ni intento pronunciarlo porque no me sale. Si alguno se anima a pronunciarlo, bárbaro. He tenido la suerte de poder estar en cercanías de la estructura de la Torre Eiffel y es una cosa descomunal, realmente es una cosa descomunal la estructura, la construcción. Tiene unos remaches que tienen, no sé, el tamaño de un vehículo, son unas cosas enormes. Y es una mega estructura. ¿Bien? Ustedes calculen que los pivotes de la Torre Eiffel están acá socavados en el río, que ahora no me acuerdo el nombre de este río. ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, ya me acordaré. Pero los pilotes llegan hasta abajo, ¿sí? De manera que la estructura transfiere todos sus esfuerzos a los cimientos. Bueno, el Golden Gate, entiendo que este es el puente, el Golden Gate, este es el edificio de Chrysler, este es el Museo de Bilbao, y acá una conceptualización de lo que es la soldadura, ¿sí? Un poco lo que hemos estado hablando, los distintos tipos de soldadura. Bien, tenemos homogénea, heterogénea, ¿sí? Y tenemos también, por lo general, soldadura blanda, soldadura fuerte, oxacetílenica y la eléctrica. Está la conformación tecnológica de cada uno de ellos. Esta soldadura por arco eléctrico no deja de ser una eléctrica. Y nos quedaría ver un poco la parte de tornillo, de tornillo. Dentro de lo que son las estructuras metálicas, avísenme si ven mi pantalla. ¿Se ve o no? Aún no, se ve negro. ¿Se ve negro? Sí. Bueno, sí. En mi caso también me pasó lo mismo. No sé por qué no la cargo. Bueno, vamos a intentar mirarlo desde acá. Bien. Si esto me deja. Tenemos las generalidades de las construcciones metálicas, que es importante, la altura, el ancho, el largo, ¿sí? Lo que se designa como la altura del alero, la luz entre pórticos, esto es importante, ¿sí? Acá hay algunas definiciones y números prácticos, ¿sí? La pendiente del techo, por supuesto, es importante por la acumulación de agua y algunos valores característicos. Los sistemas de pórtico más conocidos, en cumbrera, a una sola agua, un pórtico de doble agua, ¿bien? Pórtico que poseen columnas internas cuando la luz que hay entre columna y columna de ancho es bastante importante, muy utilizado en la industria minera. Y bueno, cuando tenemos un pórtico tenemos la posibilidad de ir adosando otros pórticos de manera de generar este volumen total, por así decirlo. Bien, es importante en estos pórticos el tema de que no se generen puntos donde haya acumulación de agua,
bien, como puede ser este caso. Y cuando se vuelve importante también cuando hay cargas de nieve, entonces no se debe dejar de lado a la hora de pensar. Acá lo óptimo hubiera sido que esto por ahí esté unido un poco más arriba, bien. Columnas externas de pórtico, lo que sería óptimo sería esto, bien, y los otros tipos que se utilizan por lo general. Los tipos de uniones podemos tener a través de soldadura continua, ¿sí? Y los grados de resistencia que se presentan. Algunos temas de concepto de diseño que no se van a pedir en el parcial, pero sí es importante que los tengamos presentes, ¿sí? Los tipos de arrastramiento que hay para esto. Esto lo más óptimo es simularlo en un programa BIM, 2D o 3D y ver los distintos tipos de esfuerzo a través de elementos finitos. Es lo más óptimo a la hora de diseñar esto. Otros sistemas, como son los aleros, ¿bien? Cómo están constituidas las fachadas, los parapetos, el sistema de entrepiso y el sistema de grúa. Esto sí es importante. El sistema de grúa, ustedes van a ver que entre cada una de las columnas se debe instalar este sistema de grúa, ¿sí? No utiliza una columna en el medio ni nada de eso. Acá hay una disposición de los sistemas de grúa colgante, grúa apoyada, ¿sí? Y algunos temas vinculados con la economía del pórtico, ¿sí? Vamos a ver ahora habilito todo esto para que a ustedes les quede. Habíamos visto algunos conceptos de cuándo construir con acero, ¿sí? Está muy bien respondido acá. Fíjense, la pregunta ¿cuándo construir en acero? Es frecuentemente repetida y las respuestas están casi apoyadas en una extensa lista de ventajas del uso de las estructuras de acero. Entonces, la respuesta es ¿cuándo construir en acero? Y bueno, hay que buscar las ventajas o esa sería la respuesta para la pregunta. ¿Qué tipo de estructura es más adecuada para mi obra? Esta sí es una pregunta importante, ¿sí? Lo que indica el autor es que la mayor dificultad para identificar el tipo de estructura más adecuada es la falta de una metodología. Y que por lo general lo que se hace es una simple comparación de costos. El tema de los costos son importantes, aunque no es lo único que manda, si me permiten la palabra, no es lo único que manda a la hora de pensar cuál es la estructura más óptima. Hay que ver algún tipo de relaciones en cuanto a costo-beneficio o a funcionalidad, inversión o en cuanto a lo que se le dirían las relaciones de peso y volumen, ¿sí? De utilizar o no un tipo de tecnología o un tipo de metal, por así decirlo. ¿Bien? Es impensado, por ejemplo, que un transbordador sea construido con acero. Primero que se va a hacer pelota el acero con las altas temperaturas de ingreso a la estratosfera terrestre, cosa que no sucede con el titanio, y además el titanio es mucho más liviano que el acero. Al ser más liviano, la cantidad de combustible involucrado para producir la propulsión de ese tipo de aeronave es mucho menor. ¿Bien? Menciono eso como ejemplo de un análisis rápido que se tiene que pensar cuando uno evalúa este tipo de construcciones. Bien. Quería mostrarles algo
Bueno, las cimentaciones, eso ya deben haber visto mucho con el ingeniero Chacón. ¿Qué es lo que es importante? Algunas guías para la evaluación del peso, ¿sí? Los tipos de construcciones, bueno, acá hay bastante también. Edificios comerciales, hoteles. Tienen algunos temas que pueden ver de acá que me parecen interesantes, pero creo que la pregunta más importante ya la hemos respondido en relación a cuándo construir con este tipo de estructura. Es importante, ¿sí? Es importante todo el tema del mantenimiento y la reparación. Eso es algo que juega un rol vital a la hora de pensar en el desarrollo de este tipo de estructuras, ¿bien? Y por suerte el autor acá les indica alguna orientación. La protección no solamente tiene que ver contra la corrosión, ¿sí? Sino que también tiene que ver con las cargas de fuego. La durabilidad, por supuesto, es algo sumamente importante en este tipo de estructuras. Y para la gente más exigente, lo que es la estética. ¿Bien? Bueno, tienen bastante para leer acá y cualquier cosa no tienen más que preguntarme, ¿bien? Y lo podemos resolver. Fíjense en ustedes que lo que ha hecho el autor ha evaluado distintas variables: cimentación, tipo de construcción, tipo de ocupación, disponibilidad, costos materiales, entre dos sistemas con factores de peso asignados a la puntuación, y luego ha determinado una valoración final de acuerdo a estos factores de peso y ha podido determinar cuál es el sistema más óptimo. Entonces, yo creo que es muy difícil que nos memoricemos estas 20 variables, pero, por ejemplo, conocer unas 5 de estas variables, ¿sí? El tiempo de construcción, por lo general, eso son imposiciones externas, ¿sí? Puede ser un compromiso político, puede ser un compromiso social, puede ser un compromiso de salud, como los hospitales de campaña que se construyeron en China durante la pandemia, que los construían en 24 horas, ¿bien? El tipo de ocupación, esto es muy importante, ¿sí? La disponibilidad y costo de los materiales se vuelve importante también. Los mantenimientos, la durabilidad y los costos financieros, por ejemplo. Después hay otros temas que son igualmente importantes: adecuación ambiental, calidad, desempeño, ¿sí? De manera que si preguntamos más o menos 5 variables que debieran ser tenidas en cuenta a la hora de sopesar estos sistemas contra otro tipo de sistema, y bueno, sería responder eso que estábamos viendo ahí. Bien. Bien. Estábamos entonces. ¿Cuándo construir con acero? Libro de construcciones metálicas. Acá tienen un montón para ver. Creo que yo hace 3 años más o menos subí esta información. Son 478 páginas. Creo que tienen un montón para leer en lo que hace a la construcción de estructuras metálicas. Si lo quieren ver, yo por lo general no pregunto, ¿sí?, tanto, ni a este grado. Fíjense en los tipos de vigas, los tipos de celosías, los aparatos de apoyo, las estructuras metálicas en naves industriales,
Esto creo que para la especificidad de su profesión es importante, lo que es el tema 8, ¿sí? Se lo recomiendo. Si tuvieran que leer algo, les recomiendo que lean eso. Y después, la tipología de las estructuras es más cultura general eso, ¿sí? Generalidades sobre las construcciones en acero, sí les recomiendo que lean ese tema también. Es importante, ¿sí? No digo los tipos de acero, ¿sí? Pero las formas de unión, ¿sí? La durabilidad de las estructuras de acero, los sistemas de protección que tenemos de los aceros. Estoy mencionando temas potenciales que pueden ser evaluados, ¿bien? ¿Cuáles son ventajas e inconvenientes de estructuras metálicas? Soldadura, ya hemos hablado bastante, las clasificaciones de las soldaduras. Si quieren, pispemos un poquito la página 9 de este libro. Si ya me fui. ¿Siguen ahí? Sí, Sí, profe. Pero muchas gracias. Bueno, al que le interese estructuras metálicas, acá tienen un montón para ver y entretenerse largo rato. Bien. Este libro, no me acuerdo si es de un autor peruano o español, es un libro español, es en normativo español. Ahí lo indica también. Las características de los materiales, fíjense que acá hay una clasificación de los aceros, eso no se los pedimos. Los aceros inoxidables es algo que por ahí, esta es la nomenclatura que ustedes tienen que seguir, la ANSI de Estados Unidos, para los aceros inoxidables, ¿sí? Fíjense que acá les da la composición y si no alcanzo a leer mal son todos aceros austeníticos, salvo estos que están acá abajo. Bien. Las uniones atornilladas, ¿sí? Importante, como estuvimos viendo, el aluminio. El aluminio es muy útil, solo que tiene su propia desventaja, por así decirlo. El diagrama de esfuerzo de formación. Las características tecnológicas del acero, laminado en frío, laminado en caliente. Nada de eso les vamos a preguntar. Los medios de unión, ¿sí? La durabilidad de las estructuras de acero, las estrategias de durabilidad. Esto sí es importante. Fíjense que esto dice inadecuado, que es la forma en la cual se constituyen los perfiles que se utilizan en las construcciones metálicas. Si ustedes los instalan o permiten la instalación de esta manera y van a tener todos estos problemas que se mencionan acá en la figura. La forma correcta de instalación es la siguiente. Bien. Al igual que esto, donde se deja una pequeña canaleta para que circule el agua y no se acumule en esos puntos. La realización de soldaduras, cómo es todo el tema de la soldadura, las imperfecciones en la superficie, creo que es algo que no les vamos a pedir. Los perfiles más utilizados, hay un montón de perfiles, entonces memorizar esto no tiene sentido. Esto sí es importante. La protección contra los incendios, ¿sí? Algunos conceptos fundamentales de qué pasa con la carga de fuego de las estructuras metálicas cuando están adicionadas
con hormigón, por ejemplo, ¿sí? Y la protección contra la corrosión también se vuelve importante. La protección de la superficie no es tan importante. Esto sí es importante. Ventajas e inconvenientes de las estructuras metálicas. Ventajas, mencione 3. Inconvenientes, mencione 3. ¿Sí? Y alguna conceptualización de lo que son las soldaduras. No más que eso. Bien. Bueno, hemos visto PowerPoint, cuando construir con acero, el libro, los conceptos generales de construcciones metálicas y soldadura. Las tablas ASINDA, ¿sí? Y este tema de puente de grúa se vuelve importante también. Algunos conceptos de esto. Esencialmente, ¿qué es un puente de grúa? ¿Cómo está constituido? Los elementos del puente de grúa son estos 5. ¿Sí? El carro, los testeros, la viga, el armario eléctrico. Esto no es armario eléctrico, esto es tablero eléctrico, ¿bien? La alimentación al carro, ¿bien? Alguna representación gráfica, si las pedimos de un puente de grúa, sería esto, con esos elementos. Fíjense acá cómo están constituidos estos puentes de grúa. Las hipótesis de carga, tenemos hipótesis principales, son todas aquellas cargas permanentes, y las fuerzas secundarias, bien, las fuerzas de impacto también deben ser consideradas, y de acuerdo a la capacidad, ¿sí?, que maneja el puente de grúa, qué trocha puede tener, bien, es decir, qué luz puede tener. No sé si está indicado acá. Acá está. La trocha, bien, entre columna y columna, y después todas las otras dimensiones que están indicadas acá, en esta tablita. Lo que son las cotas A, B, C, D, F, G, H, bien. Son todos los elementos que vamos a encontrar acá. Una clasificación así muy rápida es de acuerdo a las toneladas que maneje esa grúa, qué trocha puede tener. Bien. Y esto no. Esta última página no me interesa que estemos en conocimiento. Uniones remachadas. ¿Alcanzan a ver el video? Sí, profe. Bien. Fíjense cómo se trabaja con las uniones remachadas en caliente. Eso es un metal incandescente. Fíjense que lo sacan al metal, al rojo vivo, lo instalan, ¿sí? Ahí aparece y eso lo empuja. Bien. Cómo se le da tratamiento al remache y luego cómo se lo coloca en el punto que me interesa unir. Sí, en medio de una bestialidad lo que estamos viendo, pero bueno, así se trabaja en ese ámbito. Ya casi en desuso prácticamente las uniones remachadas. Un galpón, ¿sí? El sistema constructivo de lo que sería
las columnas, ¿sí? No va a salir la palabra. Bueno, ya me voy a acordar. Y todo lo que son los elementos de unión, ¿sí? Bueno, ahí tienen para entretenerse también con eso. Yo ahora voy a habilitar esa parte para que a ustedes les quede la parte de uniones metálicas. La parte de eficiencia energética la vamos a ver el lunes. Yo voy a habilitar las plantillas, el paper, el video de la temática y, bueno, la grabación junto con la designación de grupos, que lo voy a hacer esta tarde, noche, si me da el cuerpo. Construcciones en madera. Vemos un par de conceptos de esto y ya vamos cerrando. Como ustedes pueden ver, no es nada complejo, es algo que ustedes ya vienen estudiando, entonces podemos darle un tratamiento a estos temas. Bueno, construcciones en madera, ¿sí? Se hace una comparación de lo que sería en peso una tonelada de madera, una tonelada de acero y una tonelada de aluminio, ¿sí? En relación a la energía que se necesitaría para aquella transformación. Están expresados en unidades de kilovatios hora. Si yo deseo una tonelada de madera, una tonelada de acero, una tonelada de aluminio, ¿sí? Fíjense en la enorme cantidad de energía que se requiere para generar una tonelada de aluminio. Si nosotros comparamos las propiedades de una estructura, ¿sí?, de madera con una estructura en base a hormigón o acero, lo que vamos a ver es lo siguiente: elevada resistencia a la flexión, alta capacidad de resistencia a tracción y compresión, escasa resistencia al cortante, escasa resistencia a compresión y a tracción, bajo módulo de elasticidad y buen comportamiento en situaciones de incendio. Hay un preconcepto que nos han inculcado respecto de que la madera tiene mal comportamiento ante el incendio. Una buena madera utilizada en construcciones, como lo puede ser una madera dura, por ejemplo, como quebracho colorado, es una madera que cuesta mucho que entre en un proceso de combustión. Y además la ceniza que va dejando la madera produce una capa protectora que evita que se siga propagando el fuego en aquella dirección en el cual predomina un gradiente de temperatura. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, las estructuras de madera están unidas a través de estructuras metálicas como son tornillos, y los tornillos se caracterizan por tener un comportamiento muy afín con la temperatura, ¿sí?, con las unidades de calor. Entonces, esos elementos que, como lo veíamos recién con las uniones remachadas, adquieren ciertos puntos de temperatura importantes, son puntos de foco o concentración para la propagación del fuego. ¿Bien? Bueno, esta parte de cálculo de estructuras no me interesa, ¿sí? La tensión de cálculo, la deformación, son cosas que ya hemos venido viendo. Los valores característicos de las maderas y sus productos derivados. Tenemos distintos tipos de madera, de acuerdo a esta norma española. Y esto sí me interesa, las clases de servicio. La clase de servicio 1, ¿sí?, se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura de 20 grados más o menos 2 grados y una humedad relativa del 65%. Esto por lo general estructuras de cubiertas. Clase de servicio 2,
más o menos la misma temperatura, solo que un grado de mayor humedad relativa, y el contenido de humedad no excede el 20%. Acá el contenido de humedad no excede el 12%. Perdón, la clase de servicio 3 son superiores a las 2. Bien. ¿Es importante esta clasificación? Sí, es importante, debemos saberla. Porque las clases de servicio 1, 2 y 3 nos permiten clasificar la duración de la carga permanente, larga duración, media, corta, instantánea, ¿sí? El fuego en la estructura de madera, acá un poco el autor ya se va directamente a este tema y se explica qué es lo que sucede con la madera y la carga de fuego, con la resistencia al fuego y la velocidad de carbonización. Les recomiendo que lean esta parte, es muy interesante lo que menciona y se van a sorprender. Y el comportamiento de las piezas estructurales, ¿sí? El comportamiento de las uniones, lo que estábamos hablando, son aquellas que transmiten este calor, ¿sí? Debido a estos gradientes de temperatura, y es donde la madera, por lo general, empieza a fallar. Dentro de lo que son las estructuras de madera, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Pregunta de parcial, en relación a su anisotropía, ¿cuáles son las direcciones principales de la madera? Y las direcciones principales son axial, radial y tangencial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a estas tres direcciones es como varían las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Por ahí, una madera en la dirección axial soporta muy bien la carga de compresión, pero en la dirección radial, ¿sí? Tal vez no la soporta bien a la carga de compresión. ¿Por qué? Porque debido a su anisotropía las propiedades son distintas, no son propiedades homogéneas. Bien. Las tensiones admisibles en la madera, fíjense en que acá hay una clasificación muy interesante de lo que son las maderas muy duras, las semiduras y las blandas. Bien, cómo se comportan a la flexión y tracción, a la compresión, al corte. Y después los distintos elementos que podemos encontrar. Bueno, una clasificación de lo que son las vigas, los tirantes, las alfajías, los listones y alguna representación gráfica de lo que son ellos. Las verificaciones para el cálculo, básicamente la tensión de trabajo siempre tiene que ser menor que la tensión admisible, y en base a eso uno determina la fuerza necesaria a la cual puede estar sometida la estructura. No es más que eso. Es una verificación a la tracción, ¿sí? Las deformaciones por flecha siempre tienen que ser menores a la flecha admisible, con algunas consideraciones respecto a la longitud sobre 300 para construcciones permanentes, provisorias y para voladizos, con esta relación que se indica acá. El teorema de Jurovsky, ¿sí? Creo que lo conocemos un poco, lo hemos estudiado, que es la verificación al corte, es importante, y la verificación a la compresión y al pandeo. Bien. Bien, para ir cerrando un poco esto, las estructuras de madera, algunas características de la madera: buena resistencia a la compresión, tracción y flexión, fácil de trabajar, dificultad para obtener secciones y longitudes grandes, ¿sí? Problemas de durabilidad y problemas para conseguir secciones y longitudes grandes.
Ventaja, el peso, fácil de trabajar, resiste buenos esfuerzos, la compresión, tracción y flexión. Propiedades, ¿sí? La estructura macroscópica, esto sí es importante. Cómo está compuesta la madera, por la corteza, externa e interna, el cambio, la albura y el duramen. ¿Bien? La estructura microscópica básicamente son como una suerte de, ¿cómo decirlo? A ver si acá está... es como si fueran una suerte de canales que tiene toda la madera en su constitución. Es importante también este concepto, el agua en la madera. Hay 3 tipos de agua: agua de constitución, de impregnación y agua libre. ¿Sí? Higroscopicidad también es importante, entendiendo la higroscopicidad como aquel equilibrio que presenta la madera al contenido de humedad. Bien. Bueno, la hinchazón y la merma son 2 cosas distintas. Acá está la definición, lo que es la densidad. La anisotropía, que nos permite clasificar 3 direcciones, que ya lo habíamos visto. Y esto es importante, acuérdense, si pedimos una clasificación de acuerdo a la anisotropía, van a haber 3 direcciones principales. ¿Bien? Las propiedades mecánicas, elevada resistencia a la flexión, elevada resistencia a la tracción, baja resistencia al cortante. Por eso cuando alguno de ustedes se ha hecho artes marciales, tiene que haber visto que cuando le pedían que golpee la madera, lo ponen en una dirección preferencial en el cual la madera soporta menos el cortante, y en esa dirección cuando ustedes golpeaban se rompía. Más allá de la preparación, por supuesto, del artista marcial. Propiedades mecánicas, comparadas la madera, el hormigón y el acero. Noten ustedes lo que es la flexión, lo que es la tracción, lo que es la compresión, el cortante, ¿sí? Y algún diagrama de esfuerzo de formación. Las propiedades mecánicas a la flexión. Esto es una gran ventaja, si no andaríamos con los árboles todos tirados, ¿sí? Las propiedades del cortante. Las propiedades de la tracción. Y esto me parece bueno destacarlo. Algunos llaman ventaja e inconveniente. Algunos puntos fuertes: la resistencia, la densidad, la forma de trabajar, el tema estético y el medioambiental. La desventaja, la durabilidad, las uniones, la anisotropía y las dimensiones reducidas. Esto no me interesa para nada, que lo sepan. La tipología de las estructuras de madera, primitivas, vertical y horizontal, cubierta, recientes, y alguna representación gráfica de estos tipos de estructuras, ¿sí? Quiero llegar a un punto que es el que estoy buscando, que es ya en orden de ir cerrando. Miren qué belleza las cosas que se pueden hacer con madera. Una cosa espectacular. A ver. Estoy buscando. Bueno, no está acá. A ver si es este. ¿Qué pasó? Acá está. Credenciales, criterios, no, base de cálculo, no, cubiertas, resistencia al fuego, eso es importante. ¿Dónde estaba?
esto es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Anisotropía, hinchación, merma, durabilidad. Estoy buscando algo que no lo estoy pudiendo encontrar. Bueno, esto un poco, si ustedes quieren profundizar, acá hay más información para que lean en detalle, ¿sí? Además de lo que hemos estado viendo en relación, por ejemplo, a la anisotropía, la hinchación y la merma, la durabilidad. Bien. Denme un momento. Ese no es. Vean esta presentación, se la recomiendo, creo que les va a aclarar varias cuestiones de lo que es la madera, ¿sí? La corteza, el dura, el duramen. La madera es un material anisotrópico, como estábamos viendo. Las características, la compresión, a la flexión, el corte. Estoy buscando los tableros. Estoy buscando algo que no lo estoy encontrando. Bueno, ya lo encontraré. Vamos a uno de los últimos puntos. Son los elementos de unión de la madera. Bueno, los tipos de unión son mecánicas con clavija, con conectores y consideraciones generales. Acá está cada uno de ellos, las tradicionales, las mecánicas y las encoladas. ¿Sí? Los tipos de uniones con clavijas. Este tipo de unión con clavijas. Todos con clavijas. A través de conectores, como se pueden ver acá en estas representaciones, los tipos de conectores que hay y consideraciones generales. Bien. Bueno, ya lo voy a encontrar. Sin embargo, este video es muy importante que lo vean por el tema del tratamiento de las maderas. Vemos esto y ya vamos cerrando.
Bueno, hay mucho para seguir viendo, entonces es cuestión de que nos pongamos un poco a tiro con todo el material que tenemos disponible. Bien. Si hubiera alguna duda o pregunta, por favor escríbanme para que lo podamos ver en alguna clase de consulta eventual. Sin embargo, entiendo que no van a tener problemas porque son todos conceptos muy sencillos los que estamos trabajando. Y como ustedes saben, también tenemos ahí la ventaja de sumar puntos también con la asistencia. Y también con... ya se han anotado en la asistencia, perfecto. Perfecto. Y con el trabajo que vamos a desarrollar. Así que, bueno, no es más que eso, no tengo más comentarios de esta parte. Voy a habilitar todo el material para que lo puedan leer tranquilo. Cualquier cosa, no duden en contactarme. Y hoy es jueves, si Dios quiere nos veríamos el lunes. Espero que pueda ser presencial. Hoy con el paro y colectivo, de las empresas de transporte, varios de ustedes me preguntaron si podía ser virtual y bueno, hemos podido desarrollar la clase. Estoy leyendo que lo que dice Carlos, más pesado podría reducir la capacidad de acción y la salud es más impermeable. Es correcto lo que dice Carlos en relación a la soldadura. Así que, bueno, no tenemos que dejar de ver todos estos puntos de vista a la hora de seleccionar este tipo de construcciones. Les agradezco mucho la atención y la paciencia. Con el mayor tiempo posible les informaré el lunes el horario para que nos reunamos. Y bueno, trabajemos un poco el tema que nos está quedando. Como habíamos hablado, dejamos el jueves, viernes para que trabajen tranquilos. Repasamos este lunes que viene los puntos de interés para el parcial y el lunes próximo hacemos un parcial muy sencillo. Bien. Bueno, les agradezco nuevamente la paciencia y cualquier cosa no duden en contactarme. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. El parcial el lunes 24 es presencial, ¿no? Sí. Van a ser seguramente 5 preguntas de cada tema, de madera y de metálica, con un desarrollo de 1 a 2 renglones cada pregunta. Listo, profe, gracias. A ustedes. Que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana si no nos vemos. Igualmente, profe. Gracias.